Hojas con trazos que dan lugar a vehículos que posteriormente veremos por nuestras calles. Modelos que pasan del papel a la realidad. La palabra diseño juega la mayor de las cartas, un factor fundamental que tiene que saber adaptarse a los cambios, a la tecnología, porque el tiempo pasa muy deprisa. Una palabra que Kia lleva grabada en cada uno de sus modelos de la última era, que en nada se parecen a aquellos que veíamos por primera vez hace más de 20 años, cuando la marca desembarcó en nuestro país allá por la década de los 90. Nombres como Cephia o Sportage comenzaban a sonar dentro del sector. Sin embargo, pasaban desapercibidos a ojos de públicos exigentes, que buscaban modelos más conocidos y con mayor prestigio. Aún así, el cambio más llamativo llegaría con el nuevo milenio. Había que intentar sorprender, y el diseño y la estrategia de la compañía darían un importante paso adelante que se tradujo en nuevos proyectos como los Cerato, Rio o Sorento. Modelos que ya empezaban a encajar entre la sociedad, pero a los que aún les faltaba una vestimenta adecuada para atraer miradas. Esto cambió con la llegada en el año 2006 del alemán Peter Streicher, lo que supondría una evolución progresiva en las líneas que estarían claramente inspiradas en los diferentes concept car. En lo que a estos prototipos se refiere, Kia nunca defrauda, debido a que su imagen no se aleja de lo que finalmente veremos en el coche de serie. Prueba de ello es el Optima Sport Wagon, que recoge la herencia del Sport Space mostrado hace un año en el Salón de Ginebra. Poco a poco, esos coches de diseño arcaico, con líneas vastas y cuadradas, iban dando lugar a unas formas estilizadas, cuidadas y con gusto. Elementos de la carrocería como los faros y las ópticas experimentaron un cambio similar. Había que estar a la altura. El frontal de lamas horizontales dejaba paso a aquel que en la marca denominan nariz de tigre. Desde hace unos años ya es una seña de identidad, caracterizando a toda la gama y otorgándole una personalidad absoluta y diferenciadora. Marcados por una europeización progresiva desde la incorporación de Streicher, han conseguido crear una imagen con nombre propio, que sobresale sobre el resto de modelos de otras marcas, dejando claro que, a diferencia del pasado, ya están a otro nivel. Y es que el contenido tiene que estar a la altura del envoltorio. Por ello, la evolución también está presente en su interior, dejando paso a la tecnología y los sistemas de infoentretenimiento, combinados con unos buenos acabados y materiales de calidad. Así se dibuja la historia de Kia, una compañía que sigue sin detenerse en el camino para continuar innovando, fiel a los principios de unas líneas que han marcado un antes y un después en la historia de la marca.